Criados para luchar, entrenados para resistir, dispuestos a morir antes que rendirse. En un rincón olvidado del mundo antiguo, una ciudad nació para una sola misión: la guerra. Hoy vas a descubrir por qué los espartanos no solo fueron soldados, fueron máquinas humanas de combate. Bienvenido a Esparta. ¿Dónde estaba Esparta? ¿Quiénes eran? Esparta estaba ubicada en el sur de Grecia, en una región llamada Laconia, rodeada por montañas y protegida naturalmente contra invasiones. Pero no era su geografía lo que la hacía temida. Era su gente, su sistema, su obsesión con la guerra. Mientras otras ciudades como Atenas brillaban por su filosofía, Esparta se convirtió en una fábrica de guerreros. Su lema no era sabiduría, era supervivencia. ¿Por qué se convirtieron en una ciudad guerrera? Todo comenzó tras conquistar a los mesenios, un pueblo vecino, para mantenerlos como esclavos, a los cuales los espartanos llamaban ilotas. Los espartanos se dieron cuenta de que solo el miedo absoluto los mantendría sometidos. Así nació el sistema más brutal de formación militar que la historia haya visto: la Agogé. La infancia en Esparta no era una etapa dulce, era una prueba. Desde el mismo nacimiento, el Estado decidía si un niño era digno de vivir. Si nacía débil, enfermo o con alguna deformidad, era arrojado al monte Taygeto, sin piedad. Pero si sobrevivía, a los 7 años comenzaba su verdadero infierno: la Agogé, el sistema de entrenamiento más despiadado jamás creado. Desde ese momento, el niño dejaba de pertenecer a su familia. Era propiedad del Estado. Dormía en barracas bajo frío, hambre y vigilancia constante. Los golpes eran parte del aprendizaje. Las peleas entre niños no solo eran comunes, eran incentivadas. Ganar era respeto, perder, humillación. Aprendían a leer y escribir lo justo. Lo importante era el cuerpo: correr, resistir, luchar. Lo mental: obedecer sin cuestionar. Lo espiritual: eliminar el miedo. A los 12 ya usaban túnicas mínimas, sin calzado, y eran enviados a misiones de caza o robo para sobrevivir. Si robaban bien, eran elogiados. Si los atrapaban, eran castigados duramente. No por el acto, sino por fallar. El objetivo era claro: crear hombres capaces de matar sin dudar, de soportar el dolor y de entregarse al deber por encima de todo. A los 18 comenzaban la preparación real para el combate. A los 20 eran guerreros de pleno derecho, si lo lograban. Solo los mejores se convertían en verdaderos hóplitas. El resto quedaba en la sombra del ideal espartano. El armamento del guerrero espartano. Un guerrero espartano no peleaba solo. Era una parte perfectamente encajada dentro de una máquina: la falange. Cada soldado llevaba un equipo que no era simplemente armamento, sino una prolongación de su identidad como hoplita. El doli, la lanza de la muerte. De unos 2 a 3 metros de largo, esta lanza era su primera línea de ataque, hecha de madera de abesno con una punta de hierro afilada y otra trasera para rematar enemigos caídos. En la falange, la primera línea de lanceros creaba una pared de puntas casi imposible de atravesar. El hoplon, el escudo sagrado. Redondo, pesado y curvo, hecho de madera, bronce y cuero. Medía casi 1 metro de diámetro y pesaba más de 7 kilos. Era el símbolo del deber. No solo te protegía a ti, sino al compañero que tenías a la izquierda. Abandonarlo era el mayor acto de cobardía. Por eso decían: vuelve con él o sobre él. La Shifos, la espada para el caos. Cuando la lanza se rompía o la batalla se volvía caótica,
El espartano sacaba la xifos, una espada corta de hoja recta o ligeramente curva, ideal para combates cuerpo a cuerpo. En espacios reducidos, esta arma era letal, especialmente en manos de alguien entrenado desde niño para matar sin dudar. El casco corintio, la máscara del miedo. Hecho de bronce, cubría casi todo el rostro, dejando apenas los ojos a la vista. No solo protegía, intimidaba. Los enemigos no veían a hombres, veían a estatuas vivientes avanzando como una sola fuerza, sin miedo ni piedad. La falange, la formación impenetrable. Los espartanos luchaban pegados hombro con hombro, escudo con escudo. Cuando avanzaban en formación cerrada, eran como un muro viviente. Esta táctica requería absoluta disciplina. Cualquier debilidad rompía la línea. Por eso entrenaban hasta la perfección. El fracaso no era una opción. Gestas épicas. Cuando Esparta desafió al mundo. La batalla de las Termópilas, 480 a.C. 480 años antes de Cristo, un imperio estaba en marcha, y su sombra oscurecía a toda Grecia. El rey Jerjes de Persia avanzaba con cientos de miles de soldados. Su ejército era el más grande que el mundo antiguo había visto. Camellos, elefantes, carros, infantería, una marea interminable. Su ambición era devorar Grecia entera, someter sus ciudades y borrar su espíritu. Pero un paso estrecho entre montañas y mar cambiaría la historia. Las Termópilas. Ahí, un puñado de hombres decidió resistir. 300 espartanos, liderados por su rey, Leónidas. No estaban solos, pero ellos eran el corazón, la punta de lanza, el muro de carne y acero contra el desierto persa. Esparta no enviaba ejércitos fácilmente. Era época de festividad religiosa, la Carnea. Pero Leónidas no pidió permiso, pidió hombres dispuestos a morir. Eligió a 300 no por su fuerza, sino porque tenían hijos varones que pudieran continuar su linaje. Iban a una misión suicida, y lo sabían. El paso de las Termópilas era estrecho, tan angosto que ni los números ni los caballos del imperio podían rodearlo. Ahí, la falange espartana tenía sentido. Escudo con escudo, lanza con lanza, un muro viviente contra el desierto persa. Durante 2 días, los persas atacaron sin descanso. Infantería ligera, arqueros, guerreros de élite, cada oleada fue rechazada con precisión mortal. Los espartanos no peleaban como hombres, peleaban como una máquina. Cada movimiento era el resultado de años de entrenamiento. La Agogé no los había criado para sobrevivir, los había criado para este momento. Jerjes, frustrado, ofreció a Leónidas riquezas, poder, incluso la corona de Grecia. Leónidas respondió con silencio y acero. Pero entonces, la traición. Un pastor griego llamado Efialtes le reveló al rey persa un sendero secreto por las montañas, una ruta para rodear al enemigo, y el destino de los 300 fue sellado. Leónidas entendió que el fin había llegado. Despidió a la mayoría de los aliados. Se quedó solo con los espartanos y unos pocos fieles, sabiendo que no volverían. La mañana del tercer día, los persas rodearon el paso. Los espartanos, sin miedo, formaron por última vez. Sin esperanza, sin duda, solo honor. Lucharon hasta que las lanzas se quebraron. Usaron sus espadas, luego sus manos, luego sus dientes. Cayeron uno por uno, pero no se rindieron. Nunca. Leónidas murió de pie, con el pecho abierto y los ojos al frente, y con él cayó un mensaje tallado en sangre. Podrás matarnos, pero nunca someterás nuestra libertad. Días después, una lápida fue erigida sobre las Termópilas. Su inscripción dice: extranjero, ve y dile a los espartanos que aquí, obedeciendo sus leyes, yacemos. La batalla fue una derrota táctica, pero una victoria moral que cambió la guerra. Los griegos ganaron tiempo, se unieron, y meses después, en Salamina y Platea,
los persas fueron vencidos. El sacrificio de los 300 encendió la llama que salvaría a Grecia. Hoy, siglos después, recordamos esa batalla no solo por el número, sino por lo que representa: honor, voluntad y la decisión de resistir incluso ante lo imposible. Porque a veces, 300 hombres pueden cambiar el mundo. ¿Eran invencibles? ¿Qué los hacía únicos? No eran dioses. Perdieron batallas, cometieron errores, pero su mentalidad los hacía únicos. Para ellos, morir en combate no era una tragedia, era un honor. Solo aquellos que caían en batalla podían tener sus nombres inscritos con gloria. Y mientras otras civilizaciones se deshacían ante la presión, Esparta resistía, siempre de pie, siempre lista. Hoy, siglos después, Esparta sigue viva en nuestra memoria no como una ciudad, sino como un símbolo de fuerza, disciplina y voluntad inquebrantable. ¿Y tú? ¿Qué harías si te hubieran criado para luchar desde los 7 años? Suscríbete si quieres conocer más civilizaciones que hicieron temblar la historia y comenta quiénes fueron más temibles, los espartanos o los vikingos.